Dios, de sus bondades, ¿verdad?, que lleva a cabo a favor de nosotros, y ciertamente, ¿verdad?, al disfrutarlo nosotros también trae beneficios, satisfacción a nuestras vidas, como también gloria a Dios, ¿verdad? Estamos contentos que Alan está con nosotros. ¿Ya te vas a quedar con nosotros? Bueno, ok, bueno. Muy bien, entonces, bueno, está contento nuestro hermano Alberto, ¿verdad? Y nuestra hermana, contenta, feliz, ¿verdad? Bueno, la que está preocupada es Andrea, dice, ya llegó el consentido ya. Bueno, pues el pasaje, hermanos, para hoy, ¿verdad? Es un versículo interesante porque el capítulo en sí habla de lo que Dios hará al final de el tiempo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Dios va a recoger a su pueblo, les va a llevar a su presencia, estaremos con Él, pero en ese mismo evento hará juicio con todos aquellos que son sus enemigos y le han rechazado, ¿verdad? Han mostrado para con Él indiferencia, y pues han menospreciado su mensaje, su palabra, que es compartida por sus siervos. Y habrá un día de juicio que es terrible. En la semana estuve leyendo, ¿verdad?, pasajes de la Biblia, como también comentarios, y nos anima, y decía uno de los pastores que escribe, pues debemos, sabiendo de la ira de Dios, como Pablo escribe en Romanos capítulo 9 y capítulo 10, al principio, conociendo la ira de Dios, que vendrá sobre los incrédulos, que vendrá sobre aquellos que rechazaron al Señor, ¿verdad? Bueno, debe haber en nuestros corazones urgencia por compartir el Evangelio, ¿verdad? Para que otros, Pablo dice en 2 de Corintios, ¿verdad? Le rogamos. Imagínese a usted tocando una puerta para decirle, vengo a rogarle, ¿verdad? Para decirle a la gente, le vengo a rogar que usted acepte al Señor Jesucristo, porque no se imagina lo que va a suceder y lo que está, ¿verdad?, por pasarle a usted si no cree en el Señor. Y no solamente para causarles temor o miedo, ¿verdad?, sino una realidad que la gente entienda. Entendemos nosotros que por la gracia de Dios, solo los elegidos, solo aquellos que Dios en su gracia ha escogido para su reino serán salvos, pero no sabemos quiénes son. Por eso tenemos que hablarle a todos, ¿verdad? El Evangelio dice que es como una red que es echada en el mar y atrapa peces buenos y peces malos. Pero llegando hasta la playa, donde se puede dar cuenta, ¿verdad?, el pescador del tipo de peces que hay, entonces se para, ¿verdad? Y será un tiempo de separación. La venida de Cristo es inminente y viene el tiempo de la separación, el tiempo de la ira de Dios. Eso es algo serio, hermanos, es algo que debe tocar sus corazones, ¿verdad? Y urgirnos a que compartamos con convicción, así como cantamos, ¿verdad?, que haya esa convicción en nuestros corazones por seguir hablando del Señor, para, ¿verdad?, aquellos que todavía no le conocen, familiares de nosotros, nuestros parientes, nuestros amigos, conocidos, vecinos, en fin, ¿verdad?, rogar por ellos, que el Señor tenga misericordia, que el Señor salve, porque la ira de Dios viene y es una realidad, así como fue una realidad la salvación, ¿verdad?, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no hay manera de negarlo. Así será la venida, ¿verdad?, del Señor para hacer juicio. Así que tengamos
ese tipo de, pues decimos, urgencia de compartir la palabra. Que Dios nos dé celo para hacerlo, ¿verdad? Bien, nuestro pasaje, nuestro versículo se encuentra en el capítulo 63 y el versículo es 5, versículo 5. Recuerden, ahora hay otra cosa que me llama la atención. El profeta Isaías, ¿verdad? Hablando de este evento, menciona en el versículo 1 a Edom y a Bosra, ¿verdad? Edom y Bosra, ¿verdad? De esos, ¿se acuerdan ustedes que los edomitas y los moabitas son familiares? Son familiares y son hijos de o descendientes de ¿quién? ¿Se acuerdan? Del sobrino de Abraham. El sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan qué hizo él? La Biblia dice en el capítulo 13 de Génesis que se separaron. Se separó Lot de Abraham, ¿verdad? Se separó. Quizás ya no quiso escuchar los consejos de Abraham, que todo el tiempo le decía, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Ya hiciste tu devocional? ¿Ya, verdad, oraste por fulano, mengano y perengano? Mira, decía, no, ya no aguanto a este abuelito, ¿verdad? No, qué terrible, ¿verdad? Mira cómo vienes vestido, mira cómo andas, ¿verdad? Mira qué pelo traes y bueno, cosas, ¿verdad? Bueno, pues él se separó. ¿Y hacia dónde fue? La Biblia dice que fue a Sodoma y Gomorra, donde la corrupción abundaba, ¿verdad? Y el juicio de Dios fue una realidad. ¿No creen en el juicio de Dios? Pregúntenle a Lot. Hay que preguntarle a Lot, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos esa realidad, ¿ok? Dios en el pasado siempre ha hecho, decimos, algunos pues eventos donde son como probaditas de aquellas cosas que van a venir todavía. Así como nuestra salvación será gloriosa cuando el Señor venga y esa salvación que ya estamos disfrutando será, decimos, en la experiencia de nosotros, no con Dios. Para Dios ya es un hecho, para nosotros ya, pero todavía no, ¿verdad? Ya, pero todavía no. Entonces, recuerden bien, nosotros estamos disfrutando de esas realidades y no podemos negarlo. Y lo mismo con la ira de Dios. Tenemos la ira de Dios viniendo sobre Egipto, la ira de Dios antes, ¿verdad? Sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, sí habrá. Ok, entonces recuerden bien, ¿verdad? Aquellos que pues sufren por ser indiferentes, por vivir. Y trajo don Lot con su indiferencia, con su verdad, decimos inclinación hacia las cosas materiales, y no le importó con quién se juntaba. Lo que él quería era ganar. Así que pues perdió todo y perdió a su familia. Y tristemente, ¿verdad? Muchos de ellos van a sufrir esta clase de ira de Dios, ¿verdad? Y es cierto. Pero entre ellos, algunos han sido salvos, algunos han disfrutado de la bendición de Dios. Entre ellos está Ruth, ¿verdad? ¿Se acuerdan que siempre le van a decir Ruth, la moabita, ¿verdad? Ruth la moabita, ¿verdad? Bueno, pues ya me casé con ella, así que, ¿verdad? Estoy contento. Gracias a Dios. Muy bien, así que digamos nuestro versículo, ¿qué dice? Y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien me ayudase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi mano. Amén, amén. Muy bien. Recuerden, de la misma manera que en la salvación no hay otro que pueda echarle la mano a Dios. No hay nadie. Nosotros no podemos. No tenemos nada que ofrecer, ¿verdad? No podemos echarle la mano a Dios para nada. Y entonces, en cuanto a
su ira y en cuanto a su juicio, que es real y que es justo, ¿verdad? Tampoco hay quien ayude, ¿verdad? Y dice Dios, yo miré, y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentara. Y entonces mi brazo fue suficiente. Salvó mi brazo, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, no hay manera de defender a Dios en ese sentido. Dios no necesita, ¿verdad?, quien lo defienda, ni hay quien lo pueda defender. Él solo, ¿verdad? Él es el que siempre ha existido, el Todopoderoso, el que nos maravilla con sus hechos, con sus bondades, en fin, todas las cosas que Dios hace. Así que, pues disfrutemos de la salvación de Dios, y por eso la Biblia nos enseña que no debes sentir, ¿verdad? Decimos, pues es guardar como rencor, guardar un espíritu de venganza, porque no te toca a ti. Deja que Dios haga juicio. Permite que Dios, ¿verdad?, arregle las cosas cuando sea su tiempo. Tú confía en Dios, y aquellos que te rechazan por ser cristiano, aquellos que te menosprecian por ser cristiano, aquellos que se burlan de ti por ser cristiano, ¿verdad?, o cristiana, ellos un día darán cuenta a Dios. Si no se arrepienten, darán cuenta a Dios, ¿verdad? Nuestra oración es que se arrepientan. Nuestra oración es que, ¿verdad?, ellos puedan experimentar la salvación y el perdón de Dios. Muy bien, para el próximo domingo, ya empezando a disfrutar del mes de junio, vamos, ¿verdad?, con otro versículo en este mismo capítulo 63, y vamos a ir con el versículo 9. El verso 9, me encanta el versículo 7 y el versículo 9, pero vamos a memorizar el verso 9. Versículo 9, por favor, léalo conmigo, dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días. Muy bien, ¿verdad? Haciendo memoria de las obras de Dios, él dice que cuando ellos estaban en angustia, él también sufría con ellos. Eso es algo interesante. No es que Dios no pueda librarnos de toda clase de angustia. Sí puede, pero muchas veces permite que nosotros pasemos por ese tipo de angustia, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que aprender. Enséñale a su hijo, enséñale a su hija a hacer su tarea. No lo haga por él, no lo haga por ella. Usted va a convertir a un mal hijo, a una mala hija, ¿verdad? Porque no va a aprender. Va a ser una buena o una mala maestra, ¿verdad? Una buena maestra. Pero buena maestra es aquella que da instrucciones, que da consejos y permite que, ¿verdad?, el alumno, el discípulo, el hijo, la hija aprendan. Y eso es importante, ¿verdad? Usted sufre porque ve ahí a su hijo, ¿verdad?, como decimos, desvelándose o madrugando y apurado, afligido porque no puede con la tarea. Pues qué malo que usted agarre y diga, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad?, para que no sufra mi hijo, para que no sufra mi hija. Y usted hace la tarea. Y a la hora del examen, usted ya no puede ir ahí, ¿verdad? Pobrecito de su hijo, de su hija. ¿Por qué? Porque la calificación que trae, ojalá y el hijo tuviera el valor de decir, esta calificación es de mi mamá, esta calificación es de mi papá, porque él hizo la tarea, ¿verdad? Él estudió por mí. Entonces, bueno, ese es el problema. Recuerde bien, hay experiencias en las que como padres nosotros vamos a sufrir con nuestros hijos, pero no tiene usted que cambiar la experiencia de esa clase de situación, de disciplina, para que aprenda. Y Dios así trata con nosotros. No es que Él nos sienta, ¿verdad?,
y que no tenga poder para, pues, librarnos de toda angustia, de toda aflicción. Él dice, no, cuando estaban afligidos, yo también me afligía con ustedes, ¿verdad? Yo estaba ahí. Y cuando terminó la lección, cuando terminó el tiempo de la prueba, yo los levanté, yo los junté, ¿verdad? Y ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que la Biblia menciona. Recuerda esa clase de principio. Así que, hermanos, vamos a disfrutar de esa realidad, versículo 9, y disfrutemos de todo ese hermoso capítulo. Que Dios les bendiga.